CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. La empresa alemana Orne Security, expertos en seguridad, realizaron el evento virtual denominado Partner Day Orne Security, donde dieron a conocer las últimas tendencias en ciberataques durante el 2020. A continuación, veremos las imágenes en nuestro portal TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí pues con varios temas, sobre todo que han ocurrido en el último año, como ustedes saben, ¿no? de la pandemia. Pero antes que nada, muchas gracias a ustedes de Hornet Security, a Tasmicro, a Metronet por la invitación y pues adelante con las preguntas. Gracias, Roberto. Bueno, Roberto, sabes que en estos últimos meses parece ser que ha habido una tendencia al alta en tema de ataques de ciberseguridad. Quería ver si nos podías contar un poco pues cómo han sido estos últimos tiempos en cuanto al tema de ciberseguridad y de la protección para las empresas. Sí, como pues todos lo estamos viviendo, el último año de la pandemia pues trajo consigo un incremento, sobre todo en los sectores y en la forma de ataque de los ciberatacantes, ¿no? Año con año se ve que hay un incremento en ataques, eso tiene, digamos, es común, no lo hemos podido detener, pero lo que sí es muy particular de este año pues fue la pandemia y el movimiento de las empresas, sobre todo a acelerar los proyectos que tenían y moverse a la nube. Entonces, en algunas estadísticas que se han reportado el año pasado, pues se ve, por ejemplo, cómo muchos de los atacantes ya se dirigieron sobre ataques en la nube y en otros sectores. Por ejemplo, el sector salud, ¿no? Que evidentemente por el tema de la pandemia fue uno de los sectores pues, que más se atacó, pero no nada más. El sector transportación y logística, por ejemplo, aumentó 1.350%, el sector educación, el sector salud, ¿no? Sin embargo, continuaron los sectores que tradicionalmente son atacados, por ejemplo, el sector financiero, ¿no? Que es el más atacado, sigue siendo el más atacado, pero hay otros nuevos, ¿no? El sector manufactura también pues vio un incremento importante, muy importante en los ataques. Y también en otros reportes que se han publicado el año pasado, es que hubo un incremento en el cibercrimen. Esto es una tendencia importante. Hay grupos, ¿no? que se están uniendo y que están llevando a cabo todas estas acciones. Y eso sí, digamos que son acciones ya mucho más dirigidas, con mayor organización. Y el año pasado sí hubo un incremento también, ¿no? en la actividad de los cibercriminales. Entonces, creo que esto es algo que vemos, la tendencia de grupos criminales, el irse hacia tecnologías como la nube y los cambios de sector. Y también Latinoamérica es muy similar, ¿no? O sea, en nuestro sector, en nuestros países, es similar al tema de Latinoamérica. Sin embargo, creo que aquí otros estudios, digamos que tanto es atacado Latinoamérica con respecto a los otros países. Hay distintos estudios, algunos nos colocan entre los principales, sobre todo países como México, Brasil, Argentina, Colombia. Creo que siempre salen como los países más atacados. Hay diferentes estudios, ¿no? Algunos nos colocan en segundo o tercer lugar, por ejemplo, a México, Brasil. Pero bueno, sí estamos entre los primeros 10, ¿no? Países, eso sin duda. Pero algo muy particular que creo que sí tenemos que considerar es que también hay otros estudios que somos dentro de los países que más ataquen, pero también de los más exitosos para los atacantes. Nuestras medidas de protección no han sido adecuadas y digamos que somos un blanco fácil, por así decirlo, comparado con otras regiones. Entonces, hay también estudios que ya demuestran que en un 90%, por ejemplo, en el caso de México, muchos de los ataques tienen éxito, ¿no? O al menos los que estas empresas registran, y así es el caso de Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, que están por ahí el 70-80%. Entonces, creo que eso es preocupante porque al parecer no nos tomamos en serio. Hay otro estudio que habla como de la apatía que tenemos, ¿no? Sabemos que existen ataques, sabemos que pues no estamos exentos, ¿no? Somos de los principales países más atacados, pero sin embargo no los tomamos tan en serio y por ahí hay algunos estudios que hablan de que
un 30% de las personas encuestadas, por ejemplo, no toman medidas a nivel personal, pero tampoco a nivel empresarial. Entonces creo que eso explica un poco el que si hay incremento en los ataques y que también en cierta forma tenemos apatía, ¿no? Esta despreocupación o corremos un riesgo innecesario y la verdad es que sí, muchos ataques sí logran sus objetivos. Creo que eso es lo que ha pasado en el último año, ¿no? Ok, Roberto, excelente. Si habláramos a nivel de vectores, ¿cuál consideras que es el principal o los principales vectores en que vosotros habéis analizado o conocéis que están utilizando los cibercriminales para atacar a las empresas o usuarios? Bueno, creo que eso es común. Ahí sí no tenemos nada en específico en cuanto a, por ejemplo, el tema del correo, el phishing, ¿no? Es el principal, sin duda, por la facilidad, ¿no?, que tienes de despliegue, el vector de ataque más importante. Y en Latinoamérica, pues sigue siendo. Pero yo lo distinguiría, digamos, como el vector de ataque principal, pues esa es la forma de llegar. Sin embargo, creo que la forma de llegar también varía en cuanto a la cadena de suministro. También eso ocurre en diferentes partes del mundo y en México también y en varios países de Latinoamérica, que bueno, ese es como llegan y cómo podemos inyectar código malicioso o infiltrarnos, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que preocuparnos de toda la cadena de suministro. Si bien esa es la forma de llegar, pero también hay muchos ataques ya dirigidos a la cadena de suministro, a proveedores o aplicaciones, y a través de esa llegan, ¿no? Entonces hay que cuidar no nada más nuestra empresa, sino a toda la cadena, a quién está, quién tiene acceso a las instalaciones, al software que tenemos. Y algo que también es preocupante es que también se están dirigiendo hacia los proveedores de seguridad, ¿no? Los mismos proveedores de seguridad que ofrecen soluciones pues, tecnológicas para monitorear, pues tienen acceso a muchos sistemas, están metidos en partes críticas y pues ya se han habido ataques ahí. En Latinoamérica no somos ajenos, ¿no? Entonces esto sí es similar. Sin embargo, creo que la cadena de suministros hay que estarla cuidando bastante. Okay. Roberto, en el último año parece ser que sí hemos visto distintos tipos de malware, la vuelta de algunos, ¿no? Desde algunos y otros nuevos tipos de malware o otros tipos de ataque. ¿Dispones de alguna información o qué nos podrías contar sobre este tipo de nuevo malware? Sí, como bien conocen seguramente todos los que nos están aquí atendiendo, porque entiendo que estamos en el medio, el malware en sí pues va evolucionando, ¿no? Y vamos utilizando técnicas pasadas y construyendo nuevas capacidades, ¿no? Entonces, el año pasado, sin duda, pues, por ejemplo, Emotet, ¿no?, que fue uno de los principales malwares utilizados para muchos casos. En el caso de Latinoamérica también fue, por ahí hay algún reporte que México y Argentina fueron los más atacados por Emotet, y algunos de los ataques que se suscitaron, por ejemplo, en México, no es 100% seguro, pero es muy probable que hayan sido a través de Emotet, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues es una evolución, ya tiene tiempo, 2014, sin embargo, se le fueron integrando nuevas habilidades. Pero hay otros, por ejemplo, como Zeus, ¿no?, que creo que desde mi punto de vista ya tiene técnicas un poco más avanzadas, Server o CryptoWall, Ghost, que pues se han visto también, esos son a nivel mundial, pero también ocurren en México y en Latinoamérica. Pero algo importante que creo que también tenemos que tomar en cuenta es que por esta misma despreocupación, a veces de las mismas empresas o personas, tampoco necesitan evolucionar tanto los malwares en nuestra región, ¿no? Y muchas veces ocurren pues de cuestiones ya pasadas, que ya habían sido superadas, que ya están reportadas, y bueno, pues por no tomar las medidas, ¿no? Pues vuelven a suceder. Sin embargo, pues sí, el reporte de Hornet, que creo que es bastante útil, nos da una idea también de algunos como Zloader, Drivex, Qbot, etcétera, que creo que también ocurrieron aquí. Yo creo que el predominante fue Emotet, ¿no? Por ahí hay algunos reportes que así lo indican.
Roberto. A nivel de ataque, yo sé que hemos tenido algunos ataques que han tenido mucha repercusión, ¿no? En prensa y en medios, que nos pueden dar una visión, ¿no? de la importancia de la protección. No sé si nos podrías comentar algunos de estos ataques que sabes que han tenido mucha repercusión. ¿Cómo fueron? ¿Qué ocurrió, ¿no? en estos ataques? En estos ataques, creo que en Latinoamérica eso sí es, digamos, común. Por ejemplo, no el año pasado, pero el anterior sí hubo ataques dirigidos a la banca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el SPEI, pero también ocurrió en Chile, ¿no? Y en otros países. Y digamos ya el estudio que se ha hecho sobre cómo fueron estos ataques, hablan ya de ataques persistentes, ataques dirigidos, donde los vectores de ataques seguramente fueron varios, ¿no? No nada más uno. También es muy probable que haya habido personas, ¿no? Dentro de los mismos bancos que estuvieron involucrados, pero lo importante es que este tipo de ataques, sobre todo a los bancos, sí se ve que estuvo muy orquestado, muy dirigido, construyeron habilidades, ¿no? Los atacantes para cada banco en específico, y la verdad es que también desafortunadamente les dio oportunidad de borrar, ¿no? Mucho de la evidencia. En análisis forenses que se llevaron a cabo, muchos de los bancos no pudieron, tampoco tenían tan desarrollados, ¿no? Creo que también eso se tiene que mejorar, el tema del forense, ¿no? Las habilidades que tienes como para contener, poder analizar, ¿no? Lo que ocurrió. Pero también les dio mucha oportunidad a los atacantes de borrar cualquier registro, ¿no? Entonces, este ataque creo que fue muy significativo porque pues se vio la capacidad que tienen, ¿no? Los atacantes de llegar y de poder infiltrarse, de construir, digamos, herramientas específicas para cada banco, y pues el tiempo que tuvieron y el daño que causaron, que sí fue grave. Esto fue hace 2 años, pero bueno, 2018 y por ahí después se siguió replicando. Esto también obligó a muchos de los bancos centrales y a bancos de toda la región a aumentar, ¿no? Sus medidas, sus capacidades. Sin embargo, en Chile el año pasado ocurrió otro intento de ataque muy similar, ¿no? Donde pues, se ve que no son suficientes. En caso de México, ocurrieron algunos ataques en el caso del Banco Central, pero ya no en específico, eran ataques más de denegación de servicios, ¿no? Entonces, aunque sí se reforzó, se pusieron medidas más fuertes, yo creo que de cualquier forma hay que estarlo monitoreando. Digamos, fue un primer caso que siguió evolucionando. Y después ocurrieron eventos como el caso, por ejemplo, 2 casos similares también que ocurrieron en infraestructuras de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Argentina y de México, atacaron en 2020 a las agencias de migración, el Instituto Nacional de Migración, en el caso de Argentina también, y que en el caso, bueno, y esto lo que provoca es detener, por ejemplo, el flujo de personas, o provocar, pues en el caso de México no llegó a tanto, pero sí, pues sí detiene cierto proceso pues en sí de la agencia. Y también ha habido, por ejemplo, en el caso de Pemex, que fue muy sonado, ¿no? Que pues esto sí ya es ataques de ransomware, que también en estas agencias se dieron, y que creo que ha ido incrementándose el ransomware, y que sí ha logrado penetrar y ha logrado parar parte de la operación, ¿no? Y esto es muy común, creo que cada vez hay más ataques dirigidos de ransomware, y la verdad es que cuando los analistas tampoco son, por esto mismo, tampoco tuvieron técnicas tan elaboradas, tan avanzadas como por ejemplo en el caso de los bancos, en realidad sí se notaron deficiencias, debilidades que pudieran haber sido subsanadas previamente, y que creo que pues es un descuido, ¿no? de muchas organizaciones pues a nivel Latinoamérica, de gobiernos y de instituciones que seguramente tienen que avanzar sus fortalezas, ¿no? sus contramedidas. Entonces, eso por ahí ha venido ocurriendo. Yo creo que el tema del ransomware pues es algo que desde mi punto de vista va a irse incrementando y ya muy dirigido, ¿no? A cuestiones muy específicas. Esto, digamos, es lo notorio, lo que se sabe en medios. Sin embargo,
a nivel de reportes también están siendo atacados sectores, ya no nada más las empresas grandes, sino en esta cadena de suministro. Si tú eres proveedor de una empresa grande, pues eres también alguien que es un objetivo, ¿no? Y sí se han visto aquí ataques hacia estas empresas, ¿no? Ya no tan grandes. Excelente, Roberto. Entonces, de tus palabras, sabes que aquí estamos en un foro de todo el mundo que nos acompaña son empresas que están en el sector de la ciberseguridad. Y como comentabas, hay como una dejadez, ¿no?, por parte de las empresas. Según qué recomendación, ¿qué podemos decir a las empresas? ¿Cuál es el principal amenaza que tú recomendarías? Que decir, bueno, de no poder atender 200, ¿cuál sería la principal amenaza que recomendarías a una empresa? La primero que deberías de tener en cuenta en tu estrategia de seguridad. Sí, sin duda alguna, lo que ha tenido mucho éxito y que creo que muchos atacantes están utilizando es el ransomware. El ransomware ha dado resultados en cuanto a que hay estrategias que van evolucionando y pues en principio por ahí el WannaCry o el NotPetya, ¿no?, que fueron exitosos, pero si uno los estudia, lo que ocurre ahora pues es una evolución pues ya que tiene tiempo, y sobre todo las estrategias de tratar de amedrentar a las empresas, de cómo les solicitas, ¿no?, la información, de si no me das, si no me pagas, pues te hago esto. Y eso ha dado resultados. La verdad es que sí ha funcionado. Yo creo que es difícil protegerte contra el ransomware también, por eso es bastante utilizado. No es único, ¿no? Muchas veces te encriptan tu información, te encriptan también tus backups, ¿no?, tus respaldos, y no te puedes levantar, ¿no? No es fácil protegerte contra ransomware, y desde mi punto de vista es lo que seguramente en este año va a seguir siendo el foco, y es de lo más importante que nos tenemos que proteger en principio, ¿no? Y bueno, hay muchas técnicas. También los cibercriminales están evolucionando mucho, ¿no?, en cuanto a las técnicas para ransomware. Yo creo que aquí es donde tenemos que enfocarnos mucho, ¿no?, en ransomware. Efectivamente, Roberto, y tenemos una pregunta que creo que es interesante. Nos comentas de la evolución del ransomware. Hay dos términos nuevos, ¿no? Creo que, déjame ver si lo puedo decir bien. Un término nos dice que es el ransomware y el leakware. Son dos términos que estamos viendo últimamente en ciberseguridad, pero que a lo mejor muchos no terminamos a veces de entender qué es exactamente o qué tratan de hacer las empresas, ¿no?, con las empresas. Sí, el antecedente, como si vemos, por ejemplo, WannaCry, ¿no?, o NotPetya. Por ejemplo, WannaCry, si ustedes ven, funcionó en algún momento, pero lo interesante de WannaCry es que después de que ocurrió WannaCry, hay por ahí algunas referencias de toda la gente que seguía sin parchar, ¿no? Y hubo muchísimas a nivel mundial, ¿no? Y después vino NotPetya, que, por ejemplo, en este caso, lo que sucedió, al parecer, es que se trató de hacer un borrado de toda la información. Más allá de secuestro, era borrar la información, probablemente para detener la operación o para borrar a lo mejor un robo. Entonces, esto empezó, desde mi punto de vista, esto es lo que empezó a ver, que, pues, ya que estoy ahí, que te encripto la información, pues puedo hacer algo más, ¿no? Y lo que ha ocurrido últimamente, ya tiene tiempo, desde 2019 hay varios, o creo que antes, donde, bueno, pues ya que estoy adentro, te encripto, y te pido, era lo típico, ¿no? Te pido rescate. Muchas veces no te lo pagaban, o a veces pues lo que te lo pagan no sucedía nada. Pero bueno, para amedrentar más, pues ya que estoy adentro, pues me robo tu información, extraigo lo más que pueda. Si quizá no sea tan crítica, pues al menos sí la expongo, ¿no? Y digamos, puede ser información confidencial, puede ser información personal, y te causa un daño mayor, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que son técnicas que que se ha visto que van evolucionando mucho, a lo mejor también por tema de crimen organizado, que al final lo importante es pues amedrentar a las empresas, poner en evidencia, ¿no?, que ya tienes información que puede llegar a mucho más. Y, digamos, el ransomware va evolucionando hacia allá, ¿no? Yo creo que estas técnicas podrán irse depurando. También los atacantes van mejorando, ¿no?, sus técnicas, y van a utilizar más ¿no?
este tipo de cuestiones. Ya que estás adentro, eso es muy importante, ya que llegaste a meterte, la verdad es que tienes acceso a muchas cosas, no nada más a encriptar la información, y es lo que está pasando, ¿no? Ya puedo ver tus archivos, tus cuestiones confidenciales, o si no son tan confidenciales, de cualquier forma, te pongo en evidencia, ¿no? Que ya llegué y te estoy amedrentando tus clientes, por ejemplo, en el sector gobierno también, pues, es crítico, o cuestiones de privacidad, ¿no? Como las que están muy penadas ahora por las nuevas legislaciones, ¿no? Entonces, creo que esto es común. Esto, por ejemplo, en Pemex, pues es algo que sucedió, es conocido, ¿no? Que al final de cuentas no solamente hicieron esta parte de encripción, sino sí extrajeron información y está por ahí publicada, ¿no? En algunos medios, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. También hemos visto que los métodos que utilizan los ciberdelincuentes para inyectar su malware, para poner o introducir un malware en una empresa, han tenido cambios, ¿no? ¿Cuáles serían ahora mismo los principales métodos que están utilizando? Sí, como ya hemos comentado aquí, también el reporte que tienen ustedes, pues evidentemente la forma de acceso más directa pues es el phishing, donde sigue siendo el tema de colocarte un archivo adjunto, ¿no? Y a través de ese, pues, inyectar, ¿no? Lo que sí ha cambiado un poco son las técnicas, ¿no? De lo que va adjunto, esconderlo cada vez más, utilizar encripción, cuestiones, por ejemplo, que van adjuntas en hojas de cálculo, por ejemplo, de Motet, que ya tenía, esto ya tiene tiempo, pero de todos modos evolucionó y van evolucionando, digamos, para hacer indetectables, ¿no? Las firmas, esta parte de hacer el polimorfismo, de que no puedas, digamos, que los propios sistemas se les complica, ¿no? El identificar, el dejar una firma, y esto creo que es lo importante. De cualquier forma, van adjuntos, datos adjuntos sigue siendo lo más común, pero la detección de estos datos creo que es lo importante, PDFs, Excel, Word, pero lo que va adentro cada vez es más difícil, muchas veces va encriptado, muchas veces cambia o se va transformando, y creo que esto es lo que se vuelve más difícil, ¿no? Para todos los dispositivos, para todas las soluciones, ¿no? El poderlos detectar. Sin embargo, también se ha visto un incremento, aunque sigue siendo lo más importante en los datos adjuntos, pues las ligas, ¿no? No necesariamente que venga algo adjunto, sino que tú pues accedes a una liga y a través de eso también ha sucedido. Y en algunos casos, por ahí también puede ser que insiders, ¿no? Ya directamente a través de otros dispositivos, pero sigue siendo esta parte de los datos adjuntos. Ok, Roberto, y ahora creo que la pregunta que se hace mucha gente, ¿quiénes son los malos, no? ¿De dónde llegan? ¿Cuál es el origen geográfico? ¿Quién ataca? Sí, hay diferentes estadísticas y diferentes reportes, ¿no? Yo creo que también tiene que ver de dónde, quizá el país, ¿no? De dónde venga el reporte. Sin embargo, en todos coinciden, por ejemplo, siempre están países como Rusia, China, está por ahí en el caso de Irán, ¿no? Pero también es muy coincidente que Estados Unidos, en varios reportes también, ya es un origen de dónde vienen los ataques, porque muchas veces estos grupos criminales se refugian, ¿no? Ellos no necesariamente están en un país, pueden estar en diversos países también, en países europeos como Alemania, también se ha ido incrementando. A nivel de Latinoamérica, algunos reportes indican que los principales atacantes vienen de China y Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde vienen la mayoría de los ataques. Y también algunos países de Latinoamérica ya son, digamos, fuentes de ataque. Brasil, ¿no? Chile, aunque son poco, pero también son fuentes de ataque, ¿no? Pero principalmente Estados Unidos y China creo que son los más importantes para la región. Ok, Roberto, y en líneas generales, si tuvieras que dar unas recomendaciones a las empresas para proteger sus activos digitales, desde vuestro punto de vista y vuestro profundo conocimiento de este tema, ¿cuáles serían esas recomendaciones iniciales a una empresa para que protegiera adecuadamente sus activos?
Yo dentro de lo que he podido revisar y estudiar y meternos en sí, ¿qué tienes que hacer? Creo que mucho me he metido en mejores prácticas estándares, ¿no? Y creo que el que desde mi punto de vista recopila la mejor práctica que mejor recopila el método para poder enfrentar esto es el framework del NIST Cybersecurity Framework. Y de hecho, desde su origen fue hecho con esta intencionalidad si ustedes revisan la literatura, este marco fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos justamente porque no podían enfrentar a los atacantes y había mucho éxito, ¿no? Y no podían, digamos, con un método, con una práctica, poder hacer frente. Entonces, en términos, digamos, de práctica, creo que esa es la que recopila todos los controles que desde mi punto de vista son los básicos para poder enfrentar. Sin embargo, en su esencia, marca el cómo son los pasos que tenemos que seguir y marca los pasos de identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Básicamente, esta es la filosofía del NIST, donde si ven al final esta parte de responder y recuperarse, lo que quiere decir es que por más que identifiquemos, nos protegemos y detectemos, siempre está la posibilidad, y a veces muy alta, de que nos suceda algo. Entonces tenemos que estar preparados para responder y recuperarnos, ¿no? Esto quiere decir que reconocemos que nos van a atacar, que se van a llegar a infiltrar y que tenemos que responder. Sin embargo, creo que lo más importante es en los primeros pasos, ¿no? En identificar y en proteger, ¿no? Mientras más temprano hagamos nuestros controles para identificar, es más fácil, ya que los atacantes están adentro, ya que alguien se llega a meter, como les digo, en estos casos que hemos visto, cuando tomas control con los movimientos laterales, cuando puedes tomar credenciales, ¿no? Pues ya con privilegio administrador. La verdad es que no deja rastro y es muy difícil detectar, ¿no? Es casi imposible en muchas de las ocasiones. Entonces, desde mi punto de vista, las estrategias para identificar son las más importantes y ahí hay técnicas, ¿no? Las mismas que seguimos utilizando de reconocer a través de proteger el perímetro o lo que, digamos, ahora se conoce como perímetro extendido o el borde, ¿no? De la conexión, donde ahí, ¿no? Toda la parte de donde accedemos, donde llega el correo electrónico, donde llegan nuestras conexiones VPNs ahora, ¿no? O nuestras SDNs, etcétera. Eso es ahí donde tenemos que preocuparnos por dar la mayor protección, por tratar de contener ahí y que no entren a nuestros sistemas críticos. Y ahí pues hay mecanismos, ¿no? para detectar el tema del sandboxing, es muy importante, o técnicas de engaño, ¿no? De poner infraestructuras o de componentes que engañen y tratar de analizar y de ver, digamos, comportamientos anómalos y que te dé oportunidad de contrarrestarlos. Creo que ahí, para mi gusto, es donde tenemos que poner nuestras baterías, porque una vez que pasan estos, la verdad es que las cosas se complican por los mismos métodos de ataque que cada vez son más sofisticados y sobre todo, ¿no? Por los movimientos laterales, esta parte que tienen control a mucha de nuestra infraestructura. Hay otras técnicas, ¿no? Como el Zero Trust, el aislarnos, etcétera, pero bueno, a mí sí me gusta, sí creo que es muy relevante enfocarnos a estas primeras etapas para una detección temprana y protección oportuna, ¿no? de todo lo que viene después. Perfecto, Roberto. Pues por nuestra parte no te quitamos más tiempo. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Y un placer estar con ustedes. Muy útil. Quería comentar a todos los asistentes, porque creo que es muy, muy interesante lo que nos has contado, que esta sesión está siendo grabada y la compartiremos con todos los asistentes. Pues muchas gracias, Roberto. Esperemos poder contar contigo en otras ediciones que hagamos de este webinar. Gracias, mucho gusto. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Manuela Cháquez, de nuestro área de preventa, que nos va a enseñar en tiempo real cómo se construye uno de estos ataques que nos comentaba Roberto, y lo vamos a ver todo esto en tiempo real por uno de nuestros especialistas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. Daros la bienvenida a la sesión y gracias por la asistencia.
Como ha dicho Carlos, bueno, están hablando de cuestiones muy interesantes, sobre todo puntos generales de la ciberseguridad que tenemos que tener en cuenta, ya no solo a nivel de correo, que es en lo que nosotros nos centramos, sino a nivel más de concepto, que es en lo que podemos ofrecer como partner a nuestros clientes. Yo voy a haceros una demostración que también viene un poco al hilo, en la cual vamos a ver lo fácil que va a ser o que es realizar un ataque de phishing, o en este caso un ataque de suplantación a usuarios, sobre todo de un sistema como puede ser de Office 365, ¿vale? Partiendo desde un punto de vista de que analizando el sistema de Microsoft de Office 365 de la nube o incluso del Exchange, que nos hemos encontrado este fin de semana la noticia sobre los ataques, ¿por qué siempre detectamos o cuáles son los puntos principales que hacen que los malos, los vamos a llamar, los atacantes, quieran buscar a usuarios, a clientes que utilicen sistemas como el de Microsoft? Bueno, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de un hacker o de la persona que va a lanzar el ataque, hay dos factores fundamentales que necesitamos para que nuestro ataque sea exitoso. El primero de ellos es, uno, tener un gran target de usuarios a quien vaya a ser dirigido. Cuantos más usuarios tengamos, más posibilidades tenemos de que sea exitoso, obviamente. Y dos, la facilidad o las pruebas que podemos hacer en el entorno que vamos a atacar, ¿vale? Por eso, tradicionalmente, si partimos de la base ya no solo del correo electrónico, nos podemos dar cuenta que el sistema Windows o todos los componentes que han tenido que ver con sistemas como Microsoft han sido tradicionalmente un objeto por parte de los atacantes. En las estadísticas nos muestran las vulnerabilidades que tiene actualmente un filtro de spam de Office 365. Nos damos cuenta que al fin y al cabo solo una cuarta parte de los emails de phishing una cuarta parte de los emails de phishing que llegan a esos buzones de correo de Office 365 esquivan cualquier protocolo de seguridad. Si bien es cierto que hay alrededor de la mitad porcentualmente de correos que son identificados como phishing, también tenemos un 20% o entre un 20 y un 25% que son o bien identificados por reglas que ya han hecho los administradores, es decir, ya están poniendo recursos de conocimiento, como decía Roberto, más allá de lo que nos ofrece una propia solución, o un 20% que es simplemente que lo detecta los motores como amenazas, pero no se centra en que sean ataques de phishing. Entonces los podemos marcar directamente como spam, correos que también pueden llegar al usuario y que finalmente pueden hacer que estos usuarios se equivoquen, cliquen en enlaces, vayan redirigidos a sitios web y al fin y al cabo sus cuentas se vean comprometidas. Si hacemos caso a reportes, y esto ya sí que no nos tenemos que ir ni siquiera a reportes de terceros, podemos hacer caso directamente a los reportes anuales que lanza Microsoft o a las noticias que va lanzando Microsoft sobre estos temas, podemos fijarnos que los ataques sobre su nube se están viendo incrementados. Hablaba Leonardo al principio, también para daros un concepto de por qué porque para nosotros también es importante este grupo como partners, ya no solo a nivel técnico. En 2 años se ha visto incrementado un 250% el número de ataques a usuarios de Office 365. Esto pone de manifiesto lo que hablamos al principio, lo fácil que es llegar o lo fácil que es probar técnicas en ese entorno y lo fácil al fin y al cabo que es hacerlas evasivas para que puedan llegar finalmente. Y lo fácil que es identificar los usuarios, lo que estamos hablando. Simplemente haciendo una comprobación del registro MX, podemos ver rápidamente a dónde vamos a entregar ese correo. Si lo vamos a entregar a una solución de seguridad, si lo vamos a entregar a un servidor de correo on-premise o si lo vamos a entregar a la nube de Office 365. Con lo cual, de manera rápida podemos comprobar si nuestro ataque está funcionando, ¿vale? Veremos ahora qué tipo de software utilizan y haremos un ejemplo. Si nuestro software está funcionando dentro del ecosistema de Office 365. Y 2, podremos encontrar una base de datos amplia de usuarios utilizando páginas como Pastebin, Ghostbin, la API de LinkedIn, por ejemplo, o datos públicos para identificar cuáles son los clientes potenciales. Vamos a pasar vamos a pasar directamente ya al ataque a la simulación del ataque. No sé si me puedes dejar permisos.
Voy a compartiros mi pantalla y lo que vamos a ver es un ejemplo de un programa que se puede utilizar perfectamente para hacer ataques de phishing, ¿vale? A ver, un segundín que os comparta. Perfecto. Creo que ya podéis estar viendo mi pantalla. Es importante remarcar que esto simplemente va a ser una simulación, pero hay multitud de programas que podéis encontrar fácilmente que ni siquiera tienen por qué ser instalados como tengo yo aquí en un servidor, en una máquina virtual. Directamente lo podemos instalar en nuestro equipo Windows. O sea, relativamente sencillo para alguien que no necesita tener unos conocimientos avanzados de cómo realizar este tipo de ataques, ¿vale? Si os metéis en... Nosotros obviamente somos una empresa de seguridad e intentamos concienciar sobre esto y dar valor. No os voy a poner ejemplos sobre programas reales, pero si hacéis una búsqueda rápida en Google o en cualquier buscador, vais a encontrar un montón de ejemplos de programas que ya vienen paquetizados simplemente para hacer la descarga y hacer pruebas. O de programas que nos hacen simulaciones y nos dicen si nuestro correo electrónico, por ejemplo, va a ser detectado por los filtros de Office 365. Vamos a ejecutar la prueba. Vemos simplemente que es un tipo de programa que nos va a hacer una orquestación de una campaña de phishing. Lo primero de todo, importante, podemos elegir cuál es el sistema al que vamos dirigido. ¿Qué vamos a hacer para probar este sistema? Bueno, en este caso creemos que lo importante es la parte de Office 365, no solo por lo que muestran las estadísticas en cuanto a lo fácil que es acceder y demás, sino también porque es el sistema de correo que más está creciendo en cuanto a número de usuarios, ¿vale? Todos los usuarios que tenían su Exchange on-premise se están viendo forzados a cambiar a la nube de una manera o de otra. Muchos usuarios que necesitan paquete de ofimática, ya no solo correo electrónico, les viene embebido en la licencia una cuenta de correo, con lo cual, al fin y al cabo, es muy goloso para cualquier cliente utilizar licencias de Office 365. Seleccionaremos, por ejemplo, mismamente la cuenta de Office 365 y para que veamos la primera parte del programa, lo que nos va a hacer es una comprobación con una cuenta que nosotros previamente ya tenemos. Ay, perdón, que tengo el teclado en americano. Lo primero que vamos a hacer es con una cuenta que nosotros ya tenemos dentro de la plataforma de Office 365, poder comprobar si nuestra campaña va a ser exitosa, ¿vale? Entonces, simplemente voy a meterme en mi dominio de prueba. Accederíamos a ese buzón. Y el propio software lo único que va a lanzar es una serie de correos de ejemplo, típicos correos que podemos ver. Tienes la cuota del buzón llena, te ha llegado un buzón, si tienes en el buzón de voz del Teams un correo, etcétera, etcétera, los va a enviar contra el buzón, va a acceder al buzón, va a comprobar dónde han accedido esos correos, si han llegado finalmente a la bandeja de entrada o han sido parados y nos va a mostrar los resultados. ¿Para qué? Para que podamos seleccionar qué correos podemos utilizar en nuestra campaña. Aquí vemos que ya ha sido completado y vemos, bueno, pues que en este caso de los 7 ejemplos que se utilizan en este programa, pruebas de PayPal, de eBay o de DHL o incluso los que hablábamos de Office 365, hay 4 que sí que son detectados y son clasificados como spam o como phishing por los filtros de Office 365, con lo cual esto nos dice que no van a llegar a la bandeja de entrada del usuario, pero hay 3 que sí que podríamos utilizar, ¿vale? Habla de un correo de Amazon, de un correo de activación, que creo que este es importante, y de un correo de DHL. Nosotros vamos a usar un tipo de correo de activación, podríamos seleccionar lo que quisiéramos, ¿vale? Seguimos, siguiente punto. Otro punto importante del que hablábamos, es muy sencillo identificar a los usuarios. De hecho, tipos de bases de datos como Pastebin o Ghostbin simplemente son... parecido a blogs de notas en web, son utilizados por directamente los hackers para anunciar cuentas que ya estén comprometidas, ¿vale? O anunciar datos que ellos ya tienen. Simplemente son datos que se guardan. En este caso yo voy a utilizar una base de datos que ya tengo local, ¿vale? Pero podríamos hacer la búsqueda directamente contra Internet. Vamos a recoger todos los datos de esa base que ya tenemos. Y podemos seleccionar incluso dentro de esa base de datos, yo lo tengo distribuido en cinco grupos, podríamos decir, bueno, pues yo quiero que esta campaña vaya dirigida a un grupo concreto. En este caso nos va a dar igual, podríamos lanzarla contra todos los grupos de usuarios. No hay ninguno, especialmente podríamos quitar, por ejemplo, los usuarios de IT, ya que es un grupo que puede ser más conocedor de lo que es un correo de phishing, pero posiblemente un usuario de marketing o de recursos humanos, pues si le llega un correo de activación de servicio, puede que pique.
Daríamos al OK, podríamos ver un poquito cuál es el grupo con el que estamos haciendo e incluso podemos programar para qué día va a ser la campaña, ¿vale? No la queremos lanzar ahora, la queremos lanzar el viernes. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo, o la queremos lanzar el lunes por la mañana para que todo el mundo lo reciba y los servicios de soporte interno de las empresas estén más ocupados en el caso de que tengan dudas, ¿vale? Podríamos seleccionar. Podríamos ver a qué hora empieza y con esto vemos que en 4 o 5 clics con un programa que descargamos directamente desde internet, que está disponible para todo el mundo, se pueden lanzar cualquier tipo de campaña, ¿vale? Es importante recordar que no vamos a hacerlo, no vamos a lanzar ningún tipo de campaña ahora mismo hacia ningún sitio, pero simplemente para que entendáis qué facilidad puede tener cualquier persona para lanzar un tipo de ataque. Esto no es lanzar un ataque, lo importante no es lanzarlo, sino qué facilidad con qué facilidad van a poder llegar a los buzones de nuestros clientes, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta lo que hablaba Roberto, no solo los servicios que nosotros ofrecemos para que concienciemos es interesante, sino el valor que nosotros le podemos aportar. También vosotros como partner, todo ese conocimiento en IT y en seguridad del que estamos hablando, de explicarles cómo de fácil es que lleguen a sus buzones, cómo de fácil es lanzar una campaña de ransomware o cómo cambia Emotet a lo largo del tiempo y que hay que protegerse, simplemente tienen que estar protegidos. No evita a nadie este tipo de campañas, ni a empresas pequeñas ni a empresas grandes. Si volvemos, voy a compartir otra vez, vamos a compartir de nuevo la presentación. A ver, un segundín que tengo que volver a dar el rol. Ahora cuando compartamos pantalla vamos a ver cómo son este tipo de ejemplos, ¿vale? De nuevo, son correos que si habláis con cualquier usuario de Office 365 o con cualquier cliente que conozcáis, los van a haber recibido. Estoy completamente seguro. Nosotros trabajamos a lo largo del mundo con un montón de clientes y yo os digo que estos correos los reciben los usuarios de Office 365 a diario. Con lo cual es importante recordarles que aunque Office garantiza o ofrece una serie de filtros de seguridad, en muchas ocasiones no son suficientes. Hay que disponer de capas adicionales realizadas directamente por fabricantes de seguridad que comprenden y que están especializados y enfocados directamente en ese sector. Un tipo de correo de reactivación, pues simplemente clicaríamos en el link, nos redirigiría a la página, lo vemos, iríamos, añadiríamos código. ¿Qué ha pasado? Estamos viendo cómo sería la campaña completa, es decir, han recibido el correo de reactivación que hemos enviado, clican, pinchan, meten sus credenciales, incluso pueden meter su doble factor de autenticación, ¿vale? Y no se han dado cuenta que estaban en una página web diferente, que no era la página web de Microsoft. Ellos, probablemente un usuario final reciba un error, le digan no puedes acceder en este momento, el usuario simplemente diga, bueno, vale, ha habido algún error, no pasa nada, voy a volverla a intentar. En ese momento lo que ha hecho, el hacker ha utilizado todo el conocimiento, o el atacante, todo el conocimiento que le ha proporcionado una herramienta muy sencilla de utilizar, se ha puesto en medio entre Microsoft y el usuario y ha recogido las credenciales de ese usuario. No solo compromete una cuenta de correo a nivel de acceso y de poder enviar información o leer correos. También compromete otros puntos importantes, es decir, puede acceder al directorio de Azure, puede cambiar roles en el caso de que haya robado las credenciales a un administrador IT, o puede dar de alta buzones, recoger datos de facturación, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es muy importante prevenir desde el primer punto, lo hablaba Roberto, había varios puntos, la respuesta es importante, pero es fundamental que no tengamos que llegar o prevenir lo máximo posible para no llegar a la parte de respuesta. ¿Qué podemos ofrecer desde Hornet Security? Sobre todo usuarios, como hablamos, enfocados a Office 365 porque son los que más lo sufren. Bueno, los servicios de 365 Total Protection, ¿vale? Principalmente hay dos bundles. El fundamental, yo creo, aquí para este tipo de ataques es el 365 Total Protection Enterprise. ¿Por qué? Nos va a proporcionar también los motores de ATP, ¿vale? Que va a garantizar una seguridad contra las amenazas avanzadas. Va a tener el sandboxing, fundamental hoy en día para parar cualquier tipo de ataque que no sea detectado por una base de datos, una base de firmas de antivirus tradicional.
Vamos a disponer también de filtros de ataque de fraude al CEO, que van a prevenir de las amenazas de suplantación de identidad dirigidas o de ese tipo de ingeniería social. Con lo cual, es importante remarcar que nosotros, como expertos en seguridad, tenemos soluciones que encajan perfectamente y que están siendo evolucionadas constantemente para prevenir este tipo de ataques como el que hemos mostrado hoy. Ahora le vamos a dar la palabra otra vez no sé si a Carlos, o va a venir directamente Sergio Hernández. Hola, Manu, gracias por tu Muchas gracias, Carlos. presentación. Ha sido muy interesante, como todo lo que nos enseñas siempre. Perfecto, Manu. Ahora creo que te toca otra vez a ti, porque íbamos a pasar al juego, ¿no?, que tenías preparado. Creo que tenemos una serie de regalos para todos aquellos que pasen este juego, ¿no? Un Kahoot que nos habías preparado, ¿no? Entiendo antes, Carlos, que repasaríamos brevemente. Eso es, disculpa. Eso es. Vamos a dejar el paso a Sergio antes de entrar Okay. en el juego para que vayan pensando un poco todos. Aquí me había movido la agenda. Ok, perfecto, Sergio. Gracias. Muy bien. Pues gracias Manuel, gracias Carlos. En este slide lo que pretendemos es tratar de conciliar, digamos, los diferentes retos y hablarles en el lenguaje de distribución, ¿no? Es decir, cómo estructuramos a partir de las necesidades que vimos, a partir de los retos que representa o que supone la defensa de ciberseguridad del correo electrónico para las empresas, cómo todo esto lo podemos traducir en negocio, ¿de acuerdo? Cómo podemos monetizar, cómo podemos traccionar de manera práctica y rápida esta oportunidad de negocio. Bueno, yo mencionaría que tenemos o que podemos estructurar esto a partir de 3 ejes, o lo podemos explicar a partir de 3 ejes. Como Hornet Security, como fabricante especializado en ciberseguridad de correo electrónico, y Tasmicro y Grupo Micronet como mayoristas de la marca a nivel Latinoamérica, les pueden apoyar a ustedes para rentabilizar, monetizar, explotar lo más rápido y práctico posible esta gran oportunidad de negocio. Pues la primera es el reto tecnológico, la respuesta al reto tecnológico. Hablaron de manera extensa y detallada Carlos y Roberto, pues de lo que implica la ciberseguridad para correo electrónico, de cómo es el vector más atacado, sigue siendo el vector de ataque más rentable para el cibercriminal por diferentes circunstancias, desde el incremento en la operación del correo, pasando por quizá la pasividad en la defensa del mismo por parte de los clientes, y también pasando por la negligencia o la carencia de una cultura robusta de ciberseguridad por parte del usuario. Todo esto resulta en que es un vector altamente atacado. La respuesta a este reto debe ser una respuesta especializada, enfocada y dinámica. ¿Qué significa esto? Bueno, también nos mostraba Manuel cómo la facilidad con la que un cibercriminal pues, puede vulnerar el correo electrónico de una organización. La dinámica, platicaba Roberto de lo dinámico que pueden ser los ataques. Entonces, necesitamos una respuesta tecnológica de un fabricante que esté especializado y enfocado en este vector. Eso se traducirá en que entregaremos a nuestro cliente pues una respuesta de alto nivel en términos tecnológicos, una protección con altos niveles de calidad, y que además le entregaremos una respuesta para este reto de hoy, del siguiente mes y del siguiente año, porque este reto es dinámico. Y esa es otra gran virtud de acompañar nuestra oferta de un fabricante especializado como es Hornet Security, que reinvierte los recursos consistentemente en investigación y desarrollo y está en ese sentido al ritmo que demanda la industria, al ritmo que imponen, por decirlo de alguna forma, los cibercriminales, ¿no? Entonces, entregamos una respuesta a ese reto tecnológico impecable y además dinámica. Y esto se traduce, por supuesto, en satisfacción y horizonte de negocio con el cliente. Entonces, el primer eje es ese reto tecnológico que resolvemos con Hornet Security. El segundo es el económico, ¿no? Vivimos, resultado de la pandemia, pues las economías latinoamericanas, mundiales en general, particularmente las latinoamericanas, pues están estresadas, ¿no? Los presupuestos, los flujos de efectivo, las tesorerías de nuestros clientes están estresadas. Ante ello tenemos que ser creativos y entregar respuestas que, no en detrimento de la calidad, sino con un estándar alto de calidad, pues atiendan ese estrés temporal de las tesorerías y los presupuestos. En ese sentido, también encontramos en Hornet Security una solución que tiene precios justos, precios competitivos y una alta rentabilidad, porque es una solución que
no implica la incorporación de un appliance físico, tiene una arquitectura que pasa por nube y tiene una adopción tecnológica y operación sencilla. No solo es la inversión que hace el cliente en la adquisición de licenciamiento, es la inversión integral, ¿no? No hay un appliance y no hay un volumen de tiempo muy relevante y un grado de especialización muy sofisticado el que demanda Hornet para su operación. Y en ese sentido, pues ese grupo de características nos entregan eso, nos entregan una solución altamente competitiva en términos de calidad tecnológica y también competitiva y justa en términos pues, de precio y en términos de presupuesto para los clientes. Además, mencionar algo muy relevante, que Hornet Security tiene un programa de MSP, Managed Service Provider, o entrega de licenciamiento como servicio administrado extremadamente maduro, que nos permite, particularmente en esta circunstancia estresada de flujos, adaptarnos precisamente a ese estrés del flujo del cliente y proponerle también como alternativa la adquisición del servicio administrado con pago mensual, ¿no? Me parece una alternativa particularmente relevante en estos tiempos. Por último, el reto de distribución. Yo como distribuidor, ¿qué representa para mí la adopción en términos de esfuerzo, de inversión y en términos de tiempo para el ciclo de cierre? Bueno, ya mencionaba que es una solución, no obstante sofisticada en términos de defensa tecnológica, sencilla en términos de operación y de una fácil adopción. Esto naturalmente nos ayuda también en términos de desarrollo y distribución. Como canal de distribución, pues es una virtud porque no tenemos que, digamos, invertir un volumen importante de recursos técnicos por un tiempo muy amplio, y en ese sentido, pues estirar mucho el retorno de inversión de la decisión de distribución. Esa misma facilidad de operación y de adopción, pues se traduce también en que la distribución en términos técnicos, la adopción de la solución en términos de distribución técnica sea rápida y sea ágil. Además de eso, contamos, mencionaba ya al inicio de la sesión, en Tasmicro y en Micronet, con equipos técnicos totalmente habilitados y respaldados por el fabricante y equipos comerciales que están en ese sentido también habilitados, que se constituyen en un mini staff en el corto plazo, particularmente en el corto plazo con los distribuidores para apoyarlos y para poder rentabilizar e inclusive suplir la curva de aprendizaje en favor de una facturación temprana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese gran apoyo también. Y por último, mencionar que tenemos programas de formación y capacitación permanente, además de iniciativas de marketing enfocadas a la generación de demanda. Entonces, también por ese lado me parece que aportamos el tándem mayorista-fabricante, pues aportamos valor en la distribución. En concreto, resumiendo, resolvemos el reto tecnológico, entregamos a nuestros clientes una solución de extraordinaria calidad para la defensa de su correo electrónico y además una calidad sostenida en el tiempo, dado el grado de especialización de la marca. Segundo, entregamos en ese mismo sentido a los clientes una solución asequible en términos económicos, con precios justos y competitivos y con alta rentabilidad para nosotros, lo cual es particularmente relevante en este entorno tan complejo económico. Y tercero, tenemos, pues en el arranque particularmente, que es donde más se requiere inversión, pues tenemos lo necesario del lado del mayorista en términos de capacitación, de adopción temprana y de equipos o una estructura, digamos, ampliada de profesionales técnicos y comerciales que ya están habilitados en la herramienta para que nos ayuden en el corto plazo a atacar oportunidades en tanto las tengamos presentes y no queramos desaprovecharlas, o las mismas, la maduración comercial de las mismas, pues impliquen que no podemos esperar a que nosotros estemos 100% habilitados. Bueno, ese es, digamos, un resumen de por qué adoptar Hornet Security en lenguaje de distribución, en lenguaje de rentabilidad, adaptación al mercado, de resolución de las necesidades del mercado y naturalmente de respuesta tecnológica al gran reto de ciberseguridad del correo.